parashá tiene que ver con las plagas en Egipto. ¿Y por qué tantas plagas? ¿Por qué tantas? ¿Por qué Dios no determinó que de una vez, o por qué no determinó la última plaga al principio? De esa manera hubiese sido más fácil, se hubiese evitado tantos problemas y el pueblo hubiese salido quizás mucho más rápido. Porque la Biblia dice que Faraón endureció el trabajo de los hebreos, entonces les hizo la vida un poco más difícil, después que Moisés llegó a Egipto para rescatar al pueblo. Y la gente comenzó a quejarse con Moisés. Dice: oye, nosotros estábamos bien aquí. Mentira, no estaban bien. Ahora sí estaban un poquito más duros, ¿verdad? Ahora tenían más trabajo. Y todo eso, hermanos, nosotros no lo logramos entender porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Hashem. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Hashem. Y cuando vemos lo que sucede en Egipto después de la llegada de Moisés, decimos: ¿por qué tienen que suceder esto? ¿Por qué tantas plagas? ¿Por qué la muerte de tantas personas? Déjenme decirle algo, mis hermanos. Dios siempre está tratando de evitar la muerte. ¿Y saben por qué? Porque Dios es Dios de vivo, no de muerto. Esas son las palabras del maestro. Dios es Dios de vivo y no de muertos. Entonces, Dios no quiere personas muertas, porque Él no puede ser Dios de ellos. Él te quiere vivo. Entonces, todo lo que sucede en Egipto, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos a través de las plagas, producen dolor, producen muerte. ¿Por qué sucede esto? Bueno, de eso se trata la enseñanza de hoy. Cuando nosotros miramos la primera plaga que sucede en Egipto, o la primera de muchas plagas que suceden en Egipto, vemos que es la plaga de la sangre, donde se convierte en sangre el río Nilo y todas las aguas que estaban en la tierra de Egipto. Y allí encontramos el primer mensaje por parte del Eterno. Dios le está diciendo a Faraón: mira, si tú no me obedeces, si tú no dejas salir mi pueblo, de la misma manera que este río se ha convertido en sangre y que todas las aguas se convirtieron en sangre, la tierra de Egipto habrá derramamiento de sangre en todas partes. Era una advertencia. Entonces, allí estamos mirando, ¿verdad?, un acto de misericordia del Eterno. Dios le está diciendo a Faraón: arrepiéntete, deja salir a mi pueblo, porque puedes asumir, ¿verdad? Puedes asumir la sangre de todo tu pueblo. Ya sabemos la historia, que Faraón rehusó dejar salir al pueblo, y entonces comienzan las otras plagas. Cada una de esas plagas comenzó a destruir en las primeras plagas se comenzó a destruir la cosecha. O sea, Dios comenzó por lo más insignificante hasta que termina con lo más importante. En las primeras plagas ustedes van a ver que se comienza comienza a ser afectada la cosecha de los egipcios, luego van el ganado de los egipcios, y finalmente es la muerte de los primogénitos egipcios. Y por supuesto la muerte o el sucesor al trono del faraón. Entonces, por eso le digo que comenzó desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y no solamente que terminó allí con la muerte de los primogénitos, porque nosotros sabemos que una vez que el pueblo sale de Egipto, ¿verdad?, Faraón vuelve otra vez a endurecer su corazón, lo persigue y todo su ejército muere, excepto el faraón. ¿Por qué Faraón no muere? Una vez que el faraón va tras el pueblo hebreo, ya Faraón se había vuelto a endurecer su corazón, entonces allí él puede mirar con sus ojos
la destrucción de su ejército. Y tener y entender, tener encima el cargo de conciencia de que destruyó su pueblo y que destruyó su ejército por endurecer su corazón. Yo siempre les he dicho a ustedes, hermanos, que cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, no solamente nos perjudicamos a nosotros, sino a los que están alrededor de nosotros. Y Dios le quiso mostrar a Faraón eso precisamente, por eso lo deja con vida. Nosotros no entendemos cosas, ¿sí? No entendemos los pensamientos de Dios. Decimos, pero hombre, ¿pero por qué Dios no mató al Faraón si de todos modos pues era el que estaba causando todos los daños? Pero no fue así. Primeramente, el rey había sido elegido por el pueblo. Los pueblos eligen sus reyes. Y ese era el rey que querían los egipcios, a Faraón. Entonces, él es el responsable del pueblo. De allí la importancia, hermanos, de escoger a nuestros gobernantes. Porque ellos son los que van a decidir por nosotros. Entonces, Dios no podía matar a Faraón desde el principio, porque él es el responsable, él es la cabeza del pueblo. Él tenía que hablar con él, mostrarle que con la primera plaga, avisarle que el pueblo de Egipto podía pasar o podía haber un derramamiento de sangre. Él no lo aceptó y finalmente, ¿verdad?, dejarlo vivo para que él pudiera comprender, después de todas las plagas, después de la destrucción del ejército en el Mar Rojo, para que él pudiera entender que él, como responsable de su pueblo, estaba ahora asumiendo la culpa y estaba mirando las consecuencias del endurecimiento de su corazón. Bien, entonces lo primero que vemos es esto, vemos la plaga de la sangre, una advertencia de Dios. Faraón endureció su corazón y comienzan a venir el resto de las plagas. Hay algo bien interesante que vamos a ver aquí. Recordemos que fue Moisés, ¿verdad?, el que está designado, encargado de liberar al pueblo en Egipto, o el pueblo de Israel que está en Egipto. Y cuando nosotros miramos las tres primeras plagas, nosotros vemos que Moisés no ejecuta el juicio, sino que Dios le dice a Moisés: dile a tu hermano Aarón que extienda su vara. Y eso nos debe de formular una pregunta. Bueno, ¿cómo es posible que es Moisés el enviado y que Moisés, ¿verdad?, tiene la autoridad para liberar al pueblo, y quien comienza a ejecutar el juicio en Egipto no es Moisés? Si ustedes miran, la plaga de la sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos no fue ejecutado por Moisés, sino por Aarón. Sin embargo, el resto de las plagas sí fueron ejecutadas por Moisés. Esto que está aquí, hermanos, puede pasar desapercibido, y nosotros podemos leer esta enseñanza y podemos estudiar de ella sin darnos cuenta de este detalle tan importante. Aquí, en estas primeras tres plagas, y la acción o la actitud que toma Moisés frente a estas tres plagas, o la decisión que él toma de no ejecutar juicio, nos trae una enseñanza tremenda y un principio de agradecimiento. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el agradecimiento es el motor, es la energía que te lleva a cumplir los mandamientos? Cuando tú eres una persona agradecida, a ti no te tienen que impulsar para que hagas algo a favor de esa persona. No te tienen que obligar a hacerlo. Nosotros guardamos los mandamientos porque estamos agradecidos con nuestro Padre que está en los cielos. El agradecimiento es ese motor que te impulsa a guardar, a vivir en obediencia a los mandamientos
que el Eterno nos entrega. Comprender que las cosas vienen de Él, que sin Él no somos nada, que Él es el que nos suple lo que necesitamos, y en agradecimiento vivimos para Él y le obedecemos. Entonces, en estas 3 plagas vemos ese principio. ¿Por qué no ejecuta Moisés estos 3 juicios o estas 3 plagas? Bueno, la razón es porque él se niega a hacerlo. Él le dijo al Eterno: no, Señor, yo no lo puedo hacer. Y usted podrá decir: bueno, pero ¿cómo Moisés se atreve a hablarle a Dios así, de esa manera? Bueno, ¿saben algo? Dios lo estaba probando. La razón es que estas 3 primeras plagas tenían que ver de alguna manera con la vida de Moisés. Tenían que ver de alguna manera cómo Moisés había sido recibido o había sido sustentado en la tierra de Egipto. Entonces, fíjense que fueron las aguas del río Nilo quienes mantuvieron la barquilla de Moisés para que no se hundiese, y de esa manera pudiese haber sido encontrada por la hija del faraón, y por lo tanto Moisés vivió, fue rescatado de las aguas. Entonces él dice: no es posible que yo golpee el mar, que yo golpee el río. No es posible que yo golpee el río Nilo cuando las aguas del río Nilo no me ahogaron, sino que permitieron la barquilla a flote, y de esa manera, ¿verdad?, la hija del faraón pudo rescatarme. Entonces él dice: yo no lo puedo hacer. Yo no puedo golpear el río Nilo. Y la segunda plaga tiene que ver con el río Nilo también, porque él tenía que golpear el río para que salieran las ranas. Entonces él dice: yo no lo puedo hacer tampoco. Y la tercera plaga, que tiene que ver con la tierra de Egipto, o es la plaga de los piojos, él tenía que golpear la tierra, el lugar que lo había recibido a él, donde él había habitado, había vivido. Entonces él se negó, él dijo: yo no lo voy a hacer. Yo ni voy a golpear el río, ni tampoco voy a golpear la tierra. Y esa es la razón por la cual él ordena a Aarón que lo haga. Miren, mis hermanos, a partir de allí no vemos que Aarón cometa otro juicio, o que dicte otro juicio. Él ejecuta los primeros 3 nada más. Y a partir de allí entonces es donde Moisés vuelve a recibir el poder, o toma la decisión de ejecutar los juicios. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando aquí? Un principio de agradecimiento. Moisés, en agradecimiento, ¿verdad?, no golpea el Nilo, ni para que se convierta en sangre, ni para que haya ranas, y tampoco golpea la tierra, porque esa tierra, ¿verdad?, fue la tierra donde él creció, donde él vivió y donde le dio los años de vida que él tenía. Sin embargo, cuando vemos las otras plagas, sí vemos que Moisés lo hace. Dice, ya venían las plagas de las moscas, las plagas del ganado, las úlceras, el granito, todo eso tenía que ver con algo aparte. No tenía que ver con la tierra de Egipto como tal. De aquí aprendemos, hermanos, que debemos de ser agradecidos con la gente que nos recibe. Yo siempre digo, mis hermanos, que a pesar de todas las cosas, nosotros tenemos que ser agradecidos con los americanos. Porque pues después de todo esta es su tierra, ¿no? Y de alguna manera ellos nos brindan la oportunidad de estar acá. En la fe de Israel se acostumbra a eso. Si nosotros vemos la historia, nos vamos a dar cuenta
que los hebreos, en los lugares donde ellos estaban, aportaban a favor del gobierno y a favor de esa tierra. Nosotros vamos a ver en el caso de Daniel, ¿verdad?, que aportó a favor de Babilonia, aportó a favor del gobierno persa. Y vemos también el caso de José. José estaba en tierra extranjera y él aportó en favor tanto del faraón como de Egipto. Eso se repite a través de la historia. En Europa nosotros podemos ver que los judíos servían en el ejército alemán y ellos aportaron en los lugares donde estaban, tanto en la tecnología, tanto en la medicina, en la música, en la rama que ellos pudieran aportar, aportaban algo, aportaban un bienestar al país donde estaban viviendo. Ser agradecido, hermanos, ser agradecido es la clave. Ojo con esto. Ser agradecido es la clave para seguir recibiendo. Cuando usted no es agradecido, usted deja de recibir en cualquier momento. Porque la gente se cansa. ¿Verdad que sí? Cuando usted es una persona agradecida, hermano, la persona le agrada, se siente bien ayudarlo. Porque la persona lo recibe con alegría, lo recibe con entusiasmo. Pero cuando una persona no recibe las cosas con agrado, a uno se le quitan las ganas de dar. Es como el hombre que le trae una serenata a la novia, o le compra flores, le regala muchas cosas, y la mujer allí, sin darle importancia a todo eso. Y llega un momento que el hombre dice, bueno, no más. Y de la misma manera actúa Dios con nosotros. Cuando Dios nos entrega algo, lo menos que nosotros tenemos que hacer es agradecerle. Entonces, aquí en estas primeras 3 plagas vemos ese principio, agradecimiento. Moisés no golpea las aguas, no golpea la tierra, en agradecimiento a que las aguas mantuvieron la barquilla y en agradecimiento a que la tierra de Egipto, ¿verdad?, le dio sus primeros años de vida. Más adelante sí comienza a ejecutar juicio con las otras plagas que vienen. ¿Qué encontramos también en esta parashá? Encontramos varias plagas, no una, no 2, fueron muchas. Y nosotros no entendemos por qué. Bueno, ¿por qué tantas plagas? ¿Por qué Dios no hizo juicio de una vez? De hecho, hermanos, después de la liberación del pueblo de Egipto, existe la última plaga. Después que el pueblo salió de Egipto, Dios vuelve y ejecuta juicio contra el pueblo de Egipto, o en este caso contra el ejército de Faraón. Y no lo hace en Egipto, lo hace fuera de Egipto. ¿Cómo es posible que después que el pueblo salió, todavía hay un juicio contra el faraón y contra su ejército? Bueno, de esto tenemos que hablar hoy. Bien, la mayoría de las plagas que fueron enviadas a Egipto fueron por diferentes razones, o todas las plagas que fueron enviadas a Egipto fueron con diferentes razones. Número 1, primero Dios estaba demostrando que Él era Dios sobre los dioses egipcios, o sobre los dioses de los egipcios. Cada uno de esos cada una de esas plagas estaba representando un dios egipcio.
Y Dios estaba mostrándole al pueblo que Él estaba por encima de esos dioses. Y que los dioses de los egipcios no eran nada. Que el verdadero Dios era el Dios hebreo o el Dios de los hebreos. O que el verdadero Dios era el Dios de los hebreos. Ese era lo primero que Dios estaba demostrándole a Faraón, al pueblo egipcio. Y déjeme decirle algo más. Al pueblo hebreo que se había contaminado con las religiones egipcias y que en algún momento les pasaba por la mente de que esos dioses egipcios eran verdaderos. Y cuando Dios comienza a ejecutar juicio contra esos dioses, estaba mostrando eso. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el verdadero Dios, no los dioses egipcios. Entonces, allí encontramos la primera razón de tantas plagas. La segunda razón, mis hermanos, era con el objetivo, como les explicaba al principio, no ejecutó juicio de muerte o de la muerte de los primogénitos en la primera plaga, sino que lo hizo al final, buscando de alguna manera que tanto Faraón como su pueblo se arrepintieran. Era un acto de misericordia. Y nosotros aquí, hermanos, podemos decir, no, eso no es cierto, porque nosotros pensamos que Dios no es capaz de perdonar al faraón, porque esa es nuestra mente. Nosotros no creemos eso, pero nosotros vemos que Dios envió a un profeta a Nínive, y que cuando el rey y su pueblo ayunaron y se arrepintieron, Dios los perdonó. Y eso hubiese sucedido también con el pueblo egipcio. Dios estaba llamando la atención de Faraón, de los egipcios, con la idea de que se arrepintiesen. Porque Dios tiene misericordia de todos. Hermanos, el arrepentimiento tiene un poder que nosotros no podemos imaginar. No importa lo que tú hayas hecho. No importa cuán mal tú hayas hecho. Si tú te arrepientes de corazón, automáticamente Dios detiene el juicio. Hay personas que piensan que Dios no lo va a perdonar y por eso no se arrepienten. Ellos dicen, es que yo soy tan malo que Dios no me va a perdonar. Y no saben que Dios le está dando vida para que se arrepienta y para perdonarlo. Dios, hermano, no es solamente Dios de los hebreos. Dios es Dios de todos. Y eso lo aclara el apóstol Pablo. Él es Dios de todos. De hecho, no solo salieron hebreos de Egipto, salieron también gentiles, salieron egipcios, salieron personas que vivían allí, extranjeros de todas partes, vivían en Egipto y de allí salieron con el pueblo hebreo. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que Dios está dándole una oportunidad a Faraón, a su pueblo y a las personas que habitaban en Egipto, ¿verdad?, para que se arrepintieran. Entonces, ¿cómo vemos las plagas del Señor, del Eterno aquí? Como un acto de misericordia. Si algún día usted comienza a atravesar por esas pruebas, y esperamos que no sea así, interprételo de la misma manera. Es un acto de misericordia que Dios le está dando para que usted se arrepienta y pueda estirar su mano y agarrarla de Él para salir del pozo de la muerte donde usted puede estar metido. Usted comience a desviarse de los caminos de la Torá y usted le dé la espalda al Eterno, entonces pueden pasar estas cosas que están pasando aquí en esta parashá. Comienzan a llegar plagas a nuestras vidas
y no nos cuadran las cosas, y no nos salen bien, y nos pasa esto, y nos pasa aquello, véalo, mi hermano, como un acto de misericordia. Le está pasando eso porque Dios le quiere salvar la vida. Y antes de que se muera, Dios lo castiga, con el propósito de que se arrepienta y extienda su mano. En otras palabras, Dios está llamando tu atención. Tú estás muy distraído en las cosas que estás haciendo. Tú crees que no necesitas de Él, tú ya ganaste tus dólares, tú ya tienes tu casa, tienes tu negocio, tú estás viajando, disfrutando de tu vida, y tú piensas que no necesitas de Él, así de sencillo. Entonces Dios comienza a llamarte la atención, porque te ama, porque Él es misericordioso, porque si sigues allí te vas a morir sin la vida eterna. Entonces eso lo encontramos aquí en esta parashá. Todas esas plagas eran con ese propósito. ¿Qué fue lo primero que aprendimos? Mostrar Dios que era Dios sobre todos los dioses egipcios. Segundo, buscar la atención del pueblo y de Faraón, o de los egipcios, de Faraón, de arrepentirse, para que no recibiesen el juicio que venía sobre ellos. ¿Cuál es el juicio, hermanos míos? Bueno, la última plaga que sucede en Egipto, que es la muerte de los primogénitos. Para que no haya derramamiento de sangre en tu casa, en lo que más te duele, que era el primogénito. Iba a morir tu primogénito, era el primer esfuerzo tuyo. Ibas a perder lo que más quería. Y Dios, para avisarte de que eso no aconteciera en tu vida, comienza a mandar una serie de plagas en anticipación. Antes de que pierdas lo que más quieres, Dios te va a llamar la atención. Finalmente va a suceder eso si no le oyes, que fue lo que sucedió aquí en la parashá de esta semana. ¿Y saben cuál es la tercera razón? Pero y esta es la más importante. La tercera razón por la cual Dios envía tantas plagas y endurece el corazón de Faraón para colocarle más cargas a los hebreos. ¿Saben cuál es la razón? Y esto nos va a sorprender a todos. Era porque el pueblo hebreo no quería salir. La gente piensa que cuando Moisés llegó, allí todo el mundo dijo, ya llegó nuestro libertador, nos vamos. Y todo el mundo comenzó a armar las maletas. La gente piensa eso. Pero no fue así, mis hermanos. Sorpresa, como dicen. No fue así. Muchos de los hebreos se habían asimilado, habían abrazado el mundo que los rodeaba, habían abrazado la cultura egipcia y muchos de ellos habían abrazado su religión. De esto hemos hablado en otras ocasiones. ¿Por qué ustedes creen que los hebreos fabrican un becerro de oro? ¿De dónde sacaron ellos eso? Ellos lo habían aprendido ya. ¿De dónde ustedes creen que ellos sacaron eso? ¿Lo sacaron de Abraham, Isaac y Jacob? ¿De José? ¿De los patriarcas que estaban allí? No. Ellos habían recibido una clara información de que Dios era un Dios invisible. Ellos lo sabían perfectamente. ¿Y cómo es que terminan fabricando un becerro de oro? Bueno, precisamente eso. Porque ellos habían recibido esa información allá en Egipto. Todas las plagas y el endurecimiento del corazón de Faraón eran con el fin de que Faraón colocara más cargas sobre los hebreos y que los hebreos de alguna manera dijeran, tenemos que irnos de acá. No aguanto más. Así como la mujer que le dice al hombre, no aguanto más, me voy. No han visto eso. Ya no aguanto más aquí.
A veces también lo dicen los hijos. Papi, ya no aguanto más, me voy. Sí. Dios estaba esperando que los hebreos dijeran, nos tenemos que ir. Lamentablemente, hermanos, no fue así. Por lo que sabemos, solo una parte de los hebreos salieron. Y aunque le parezca mentira, algunos extranjeros inteligentes también lo hicieron. Algunos extranjeros que vivían allí, que dijeron, definitivamente el Dios de los hebreos, el Dios que Moisés está representando, es más poderoso que todos los dioses que están aquí, y yo me voy con ese pueblo. Yo me voy con ellos. Y se fueron. Y eso fueron la multitud de personas que acompañaron al pueblo. Pero créanlo, mis hermanos, que no todo el pueblo de Israel salió de Egipto. Porque eso lo hemos aprendido. O nos han enseñado eso, que salió todo el mundo. Y se basan en la palabra que dice Moisés, ni una pezuña quedará aquí en Egipto. Entonces ellos dicen, bueno, ahí salió todo el mundo. Salió el ganado, salieron los niños, salieron todos los hombres, salió todo el mundo. Pero hermanos, hay una tradición oral que nosotros desconocemos, y esa tradición oral dice claramente que un pequeño porcentaje, se dice que solamente el 20% de los hebreos decidieron abandonar Egipto. Se quedó el 80%. Les voy a decir algo más. Cuando el pueblo sale de Egipto, ya sabemos la historia, que ellos están allí en el mar. Faraón arma un ejército y dice que caballos, ¿verdad? Habían carretas y caballos. ¿De dónde sacaron los caballos los egipcios si los caballos egipcios habían muerto con el granizo? Porque si todas las bestias de Egipto murieron con el granizo, ¿de dónde entonces sacaron los caballos los egipcios para ir a buscar a los hebreos? La respuesta es de los hijos de Israel que se quedaron en Egipto. A ellos no se les murió los caballos, ni sus ovejas, ni su ganado. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Le quitó los caballos a los hebreos que se quedaron para ir a perseguir a sus hermanos y aniquilarlos allá en el Mar Rojo. Tengamos mucho cuidado siempre, hermanos, con las cosas que hacemos, con las acciones que hacemos, porque perjudicamos nuestra alma y el alma de los que están alrededor nuestro. Y esa decisión de haberse quedado allá o de quedarse allá, ¿verdad?, sirviéndole a Faraón, de alguna manera los hicieron cómplices, o se hicieron cómplices de la perseguida de Faraón hacia sus propios hermanos que estaban buscando libertad, porque mientras estaban allá no tenían identidad, no tenían nación, eran esclavos, no tenían esperanza. No tenían nada, no tenían tierra. Ellos eran sencillamente esclavos. Y en busca de la libertad, y en busca de servirle al verdadero Dios, ¿verdad?, ellos deciden salir de allá, de Egipto. Mis hermanos, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo ahora. Nos pasa exactamente lo mismo. Cuando Dios está llamando a su pueblo a salir del Egipto espiritual, lamentablemente son pocos los que deciden salir. Y muchos permanecen allá. Eso lo sabemos. Sabemos que Dios en este tiempo está haciendo un llamado tremendo a través de las redes sociales. Hay demasiados predicadores allá afuera diciéndole al pueblo de Dios que está allá adentro de la gran Babilonia que salga de allá, que pronto vendrá un juicio.
Sin embargo, las personas hacen caso omiso al llamado. Ellos se quedan allá, no responden al llamado, pensando que eso no perjudica a los que están saliendo. Ellos piensan que no perjudica al que está saliendo, pero déjeme decirle que sí perjudica. Porque ellos que se quedan allá se hacen cómplices de los que comienzan a hablar de aquellos que salen. Aquellos que quieren agradarle a Dios de la manera como Él demanda en las Escrituras, que quieren guardar los mandamientos y que quieren abrazar el pacto y que quieren vivir en libertad y tener una identidad. Entonces, los que se quedaron allá, que dicen, no, nosotros nos quedamos, si ellos se quieren ir, que se vayan, ellos piensan que no están perjudicando a los que se van, pero sí están perjudicándolos, porque están formando parte o están aceptando las críticas de las personas que, en este caso, de las personas que hablan en contra de aquellos que tomaron la decisión de irse. Cortan las amistades con ellos, ya no les quieren hablar, ni siquiera quieren ya prácticamente, si trabajas con uno de ellos, bueno, inmediatamente te cortan el trabajo, te descomulgan. Porque así pensamos nosotros. Nosotros pensamos que porque nosotros nos quedamos neutros, nosotros no afectamos. Nosotros pensamos que porque nosotros callamos, ¿verdad? Nosotros no estamos perjudicando a la otra persona. Déjenme decirle, hermanos, que el maestro dijo estas palabras: el que no está conmigo está contra mí. No existe término medio. El que conmigo no recoge, desparrama. Y si usted se queda allá y está callado, usted está sencillamente siendo copartícipe de aquellos que lo están sosteniendo allá. Y de alguna manera, ¿verdad?, copartícipe de las cosas que ellos están hablando de aquellos que quieren salir. Porque siempre están hablando de uno y siempre están diciendo, no, esta persona es un rebelde, esta persona se desvió del camino, esta persona está haciendo lo incorrecto, y entonces lo colocan a uno como el malo de la película, cuando uno realmente lo que ha decidido es seguir los mandamientos del Eterno. Cuando uno realmente lo que ha decidido es seguir lo que el Mesías dijo, porque si me amas, guardad mis mandamientos. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos abrazado el pacto y que ahora querramos vivir, ¿verdad?, de una mejor manera delante del Eterno, guardando sus mandamientos, guardando su Torah, entonces para ellos somos los que se van, los que abandonan. Pero resulta ser, hermano, que fueron los que abandonaron Egipto los que recibieron la tierra, no los que se quedaron. Y los que se quedaron tuvieron que prestarle los caballos al ejército de Faraón para ir a perseguir a sus hermanos, con las intenciones de matarlos en el Mar Rojo. Pero Dios, hermanos, se guardó la última carta allí, y allí ahogó a su ejército, a las carretas y a los caballos de aquellos hebreos que no quisieron salir de Egipto. ¿Sabes qué quiere decir eso? Tus fuerzas se ahogaron en el mar juntamente con el ejército de Faraón. Hermano mío, sal de ese pueblo. Si tú amas verdaderamente la Biblia,
Si tú amas al Dios de Israel, tienes que salir de allí. Tú no perteneces a una iglesia. Recuerda las palabras de Ruth: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Tú no puedes ser pueblo de Dios si tú no pactas con Dios. Si tú no vas al Sinaí para recibir los mandamientos del Eterno, tú no eres pueblo, tú estás en Egipto. Solo los que salieron de Egipto, formaron parte del pueblo. No solamente porque salieron, sino porque abrazaron el pacto. Si usted no abraza el pacto, usted sencillamente, aunque salga de Egipto, no forma parte del pueblo, porque esas son las palabras del Eterno. Si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes guardan mi pacto, el contrato que tenemos, hay un contrato, si ustedes se mantienen en este contrato, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Por eso nosotros vemos, hermanos, que una vez que el pueblo acepta los mandamientos del Eterno, Dios toma control absoluto del pueblo. Por eso vemos el castigo directo de Dios sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque tú estás aceptando sus leyes. Por eso vemos el juicio contra Coré. Y por eso vamos a ver todos los juicios que Israel pasa durante toda la historia, porque él está aceptando al Dios de los cielos como su Dios, como su rey, y sus leyes como las leyes de ellos, las leyes de Dios como las leyes de ellos. Ellos se rigen no por las leyes de los hombres, sino por las leyes de Dios. Por eso yo le digo a las personas, mis hermanos, que ustedes no tienen por qué juzgar a Israel, porque a Israel lo juzga Dios, porque ellos aceptaron la ley de Dios. No se preocupe por eso. A Israel lo juzga el Eterno. Usted no tiene por qué poner la mano allí. No se preocupe, hermanos. No se caliente la cabeza por eso. Cada vez que Israel comete un problema, el que les cobra la cuenta es el mismo Dios. Y eso lo vemos en las Escrituras. Si ustedes me fallan, yo voy a enviar sobre vosotros. Yo soy el que los voy a castigar. Dios tiene un pueblo a quien Él corrige. Las naciones andan en sus propios caminos. El resto de las naciones andan en sus propios caminos. Tienen sus reyes, tienen sus leyes, y son gobernados de acuerdo a sus leyes. Pero el pueblo de Israel lo gobierna Dios. Y cuando le falla, Él es el que lo castiga. Y si ustedes no lo creen, hermanos, entonces explíqueme por qué tenemos 2000 años sin templo. O casi ya 2000 años sin templo. Porque sobre el pueblo de Israel está la mano de Dios. Él es quien le da la orden, Él es el que pone los mandamientos y Él es el que ejecuta los juicios cuando sea necesario. Y déjenme decirle, hermanos, que ya para concluir esto, todos los juicios, tanto para los egipcios como para los israelitas, siempre tuvieron la misma finalidad: llamar la atención del pueblo y volverse a los caminos de Él, a los caminos de Hashem. Siempre tuvo la misma finalidad. No ha sido por capricho de Dios, no ha sido que Dios ha sido injusto con ellos, sino que Dios ha sido misericordioso. Y cuando el pueblo se ha desviado de sus caminos, entonces Él envía mensajeros.
Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas, tú que matas. ¿Sabes quiénes fueron esos? Avisos, avisos. Profeta tras profeta, más otro, venía otro atrás, enviando mensajeros a Israel. Y por último, les envió el Mesías. Lo dejó de último. Lo dejó de último. Y a ese también lo rechazaron. No queremos que nos gobiernen. Nosotros no queremos ser gobernados por ese. Hay personas que piensan que ellos sí lo aceptaron. Hay personas que dicen, no, ellos lo rechazaron, Israel lo rechazó, pero yo sí lo acepto. Déjenme decirle, mis hermanos, usted tiene que estudiar bien a quién usted ha aceptado. Porque si usted no aceptó al Mesías judío, usted aceptó otro. Si usted no aceptó al judío que trae la ley para gobernar, usted está aceptando a otro. Y mi consejo es que usted acepte el verdadero Mesías. Y que no diga que usted sí lo recibió. Usted va a probar que ha recibido al verdadero Mesías cuando reciba al Mesías de Israel, a Yeshua, y reciba también los mandamientos. Estas son las palabras que están allí en el libro de Revelaciones. Léalo en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y los que tienen la fe de Yeshua. Si usted tiene a otro Mesías que rompe con los mandamientos, que rompe con el pueblo de Israel, usted tiene a otro, no el de la Biblia. Las plagas, hermanos, lo que le esté sucediendo en su vida en este momento, es con el objetivo de que usted abandone Egipto y que usted regrese a la casa del Padre. Y que usted abrace el pacto para ser su pueblo y para que Él sea su Elohim. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom.